ahora sí tenemos a Nancy en la plataforma de televisión. Nancy, nuevamente bienvenida. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a tu programa Tu Salud a Buenos Pasos. Los saluda Nancy Mazuelo, su podóloga de esta tarde. Bien, gracias por la bienvenida también a ti. Bien, hoy nos toca conversar de un tema que es bastante serio porque nos afecta a muchos o en alguna ocasión a alguno de ustedes les ha afectado. Inclusive en alguna ocasión me ha afectado a mí también. Uñeros. ¿Sabe qué es un uñero? Bien, aquí lo vamos a explicar. Un uñero es una inflamación, en algunos casos una infección del lateral de los dedos. Las uñas pueden incrustarse haciendo un corte, una herida, lastimando. Y si esto no se cura, no se revisa, no se va a un podólogo, al tiempo va a suceder de que va a infectarse. Cuando nosotros tenemos un problema en casa, este es el pie de un niño, de una persona bastante joven, y vemos que tiene una inflamación. El uñero es una inflamación, un enrojecimiento de la zona. Previo a esto, la uña debe haber sido mal cortada probablemente. En algunos otros casos es por algún trauma. Quiero decir, algún golpe, se le pisó a alguien a usted, se incrustó su uña, se malformó, o en otros casos porque las personas ya nacen con las uñas con alguna malformación. Entonces procede de que cuando van creciendo y no ha habido un corte adecuado, las uñas empiezan a incrustarse, a lastimar y a hacer una herida. El uñero es algo que alguna vez en la vida a alguien le salió. Sin embargo, si usted acude a su podólogo, va a solucionarlo con bastante sencillez. No es tan doloroso cuando se inicia, ¿no? Lo doloroso es cuando usted deja pasar demasiado tiempo y está súper sensible. No solamente sale en el dedo gordito, como acabamos de verla en la imagen anterior. En este caso tenemos un uñero por una mala manipulación del paciente. La paciente sintió que no había cortado bien su uña, pero dejó pasar el tiempo y esta uñita empezó a incrustarse. En casa, la paciente quiso hacer algún arreglo, alguna solución de su dedito y lo que terminó sucediendo es que ese dedito se infectó. Entonces, tuvo que acudir a un podólogo de todas maneras porque no lo iba a poder solucionar solo en casa. Se tuvo que recortar un lateral de ese dedito para evitar que la infección prosiga y que lastime y dañe la piel. Un uñero no solamente puede molestar de repente en esa zona y tener un rubor, un enrojecimiento o un calor, porque esto puede dar un calorcito en la zona, sino que también si el uñero crece desmedidamente sin el control de un podólogo, puede atravesar la piel. Hemos tenido algunos casos de pacientes que han llegado con los deditos intocables, que al solamente roce de las sábanas les sangraban los dedos. Y esto es porque la uña que estuvo mal cortada quedó como si fuera una lanceta, un cuchillo dentro del dedo, y la uña tiene un crecimiento natural. Por tanto, la uña seguía creciendo. La persona solo sacaba lo que estaba encima, lo que podía ver, pero la uña seguía su proceso natural de crecimiento y la uña empezó a atravesar la carne y la uña empezó a salir por un lugar del dedito. Entonces no es necesario que lleguemos a esos extremos. Cuando usted siente un enrojecimiento, una hinchazón en esta área, es mejor que usted vaya al podólogo porque va a tener las herramientas adecuadas para hacer la extracción de ese lateral. No necesitan retirarle toda la uña, solamente le va a hacer la extracción de ese lateral. Ahora, en la siguiente imagen que nos está mostrando, vemos a un bebé. Pues sí, lamentablemente tenemos casos que también ha sucedido con niños pequeños, de meses en algunos casos. A veces las mamis por querer cortar las uñitas han hecho un mal cortecito. Tal vez han cortado, no han llegado hasta el final del cortecito recto y le han ido dejando una puntita, o han usado los bebés de repente las medias muy ajustadas, entonces sucede que produce un uñerito en las criaturas. No solo eso, a veces cuando usan estos enterizos bebecreces, que se les llama,
ya no les queda, pero las mamis les siguen poniendo, entonces los deditos van golpeando y golpeando y golpeando, entonces las uñitas van lastimando los laterales. Entonces el niño lo que va a producir en el piecito es que se le va a hacer un uñerito, la uñita se le va a incrustar por el tope del dedito contra el bebé crece, la uñita al ser tan fina sus uñas y aún en formación, entonces muy fácil se pueden deformar. Debemos de evitar que esto suceda. Si ya la ropa no le queda al bebé, no se la coloque. O le recorta esa zona de los piecitos y lo usa como un pantaloncito para evitar que suceda lo que ha sucedido en muchos de los casos que hemos tenido. No necesitamos que nuestros niños vayan a un podólogo tan pequeñitos. Pero si fuera necesario, es mejor que lo haga un podólogo y no usted en casa, que podría infectar el área. Se deben usar herramientas estériles, ¿no? Ahora, los uñeros también salen en las manos, no solamente en las uñitas de los pies y los deditos gordos, como hemos visto, ya vimos que salen en otros deditos también sale en las manitos. A veces puede ser que se confunda lo que es un uñerito con una paroniquia. La paroniquia es una inflamación del área del dedito de la mano, también puede suceder en los piecitos, usualmente es en las manos, y esto sucede porque las personas trabajan mucho tiempo humedeciendo las manos. Usualmente sucede con las personas que trabajan en restaurantes haciendo el lavado de la vajilla, o personas que trabajan con detergentes, productos abrasivos como lejía, constantemente. Entonces lo que sucede es que hay una inflamación les explico, cerca a la cutícula. En toda esta zonita de arriba ya hay una inflamación, se pone rojito, quema, sensible, al tacto duele. Esa es una paroniquia, es esa inflamación, que si bien no es un uñero, pero es una paroniquia. Ahí tenemos otro caso de una paroniquia un poco más crónica. Es una persona que constantemente ha estado expuesta al agua, entonces empieza a dañarse esta zona, a ponerse muy sensible. Incluso si usted empieza a manipularla, podría infectarse, podría producir pus. Siempre recomendamos los podólogos no retirar las cutículas, ni de las uñas de los deditos gordos, de los pies o de las manitos. ¿Qué pasa cuando usted retira las cutículas? Usualmente pasa también en manicure, ¿no? Las cutículas usted podría empujarlas o retirar el exceso, pero no retirar toda la cutícula. Acá tenemos un dedito que está ya infectado, tiene pus, entonces necesitamos hacer un drenaje de ese dedito. Eso es inevitable, ¿no? Hay que hacer una limpieza, una asepsia correcta, usar las herramientas adecuadas y hacer un drenaje de esta área, retirar toda esa pus, hacer una curación, colocar alguna crema antimicótica y hacer un procedimiento de curación progresivo por varios días para evitar que esta zona siga con la infección y esto siga avanzando, puede seguir avanzando y ser bastante molesto para el paciente, porque usualmente con esta molestia usted no va a poder manipular muchas cosas porque duele, no va a poder meter otra vez las manitos al agua o al agua tibia porque va a causar dolor. Lo que necesitamos hacer ahí es, obviamente, asistir a un podólogo para que nos ayude. La paroniquia también sucede porque nos comemos los pellejitos. ¿Cuántas de las personas que conocemos se comen los pellejitos en las manos? Inclusive los niños. Yo recuerdo mucho que tuve una paciente que su niña se comía hasta las uñitas de los pies. O se comía los pellejitos de las uñas de los pies. Y lo mismo hacía con las manos. Pero llega un momento en que al estar mordiendo constantemente los pellejitos, sacando los padrastros como los conocemos, vamos a lastimar el tejido. Y este tejido va a quedar abierto de tal manera que usted no lo nota, pero en pequeñas porciones del tejido van a quedar abiertas. Y eso es una puerta abierta para que entren bacterias, inclusive hongos, ¿no? Y al quedar abierta esa puerta, las bacterias ingresan y van a causar la infección que estuvimos viendo hace un momento. Que hay infecciones justamente por estos tejidos que quedan abiertos y entran bacterias. Y también, como estamos viendo muchas veces,
porque se comen las uñitas, perdón, se comen los pellejitos, lastiman, ¿no? Estamos viendo cómo debería hacerse un corte correcto. Los cortes correctos deben de ser rectos. No necesitamos cortar los laterales, a no ser de que haya una necesidad. Si no, no. Lo que usted puede retirar de los laterales son pellejitos que molesten mucho, no cutícula. ¿Qué sucede cuando retiramos la cutícula? Como conversamos hace unos instantes, dejamos expuesta la piel, dejamos una puertita abierta para que por ahí entren bacterias y hongos. Si retiramos mucho las cutículas en las uñitas de los pies, como los pies, ya lo hemos conversado, están a ras del suelo, es mucho más fácil que provoquemos alguna infección o el ingreso de algunos hongos. Y lo mismo sucede en las manos. Si manipulamos dinero, depende también de nuestros trabajos. Si usted manipula mucho el dinero y usted se come los pellejitos, está haciendo que, dejando una puerta abierta para que las bacterias ingresen por ahí. Entonces no queremos eso. Debemos saber de que importante es mantener las manos limpias, sí, pero no humedecer todo el día las manos. Personas que por cuestiones de lo que hemos vivido en este COVID se lavan demasiado las manos. Tocan algo y se lavan las manos, o se echan alcohol en las manos, o el gel desinfectante. Pues les debo decir de que usted está dañando no solo la piel, está también retirando las defensas naturales que tenemos. Está retirando la pequeña grasita que cubre nuestra piel. No debemos exagerar en la limpieza de nuestras manos, sí lo que sea necesario, si tocamos dinero, si estamos expuestos, pues que vamos en el micro, si tocamos cosas que estén sucias, es necesario lavarse las manos, pero no por cada cosa que nos rodea, lavarnos las manos o echarnos el alcohol, porque lastimamos nuestra piel y dañamos nuestras defensas. Nuestro cuerpo también tiene sus defensas naturales que debemos de conservarlas. Aquí estamos viendo el retiro de un uñero. Como ustedes verán, no es una manera agresiva. La extracción de un uñero tarda unos pocos segundos. Más demora usted en hacer la decisión de ir al podólogo. Ahí estamos viendo el pedacito de uña. En este caso es una uña que ha sido mal cortada. Por eso vamos a ver ahorita la repetición. Es una uña que ha sido mal cortada y que al ir creciendo empieza a incomodar, a molestar, hasta hacer que se inflame esa área, ¿no? Estamos viendo la podóloga cómo hace el procedimiento adecuado. Esto es cuestión de segundos. Ya hizo el corte adecuado y retiró la espícula. Vemos ahí que tienen unas puntitas y esto es porque el paciente ha hecho unos cortes inadecuados en algunas ocasiones y eso ha ido quedándose ahí hasta el momento en que ya le empezó a incomodar y a causar mucho dolor. Entonces necesita acudir de todas maneras, aunque no lo había pensado, tuvo que acudir al podólogo, ¿no? Ahí estamos viendo el corte, es un corte sencillo, pero las herramientas deben de ser adecuadas y deben de estar muy bien esterilizadas. Eso es algo muy importante que los podólogos estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Una correcta desinfección de nuestro material que vamos a usar. Y lo que tiene que ser descartable, pues debe de ser descartable. La manipulación de heridas siempre debe de ser con guantes, para evitar que cualquier bacteria que tengamos en uñas o manos ingrese por esta zona que está abierta. ¿Bien? Vemos ahí, nuevamente, ahí están las espículas, ahí están las puntitas del corte que se hizo, ¿no? El corte se hace recto y cuando hemos visto que se retiró el pedazo de uña, hemos visto unas puntitas. Esas son las puntitas que quedaron dentro por el mal corte que se había hecho el paciente. Estamos viendo. Los cortes siempre deben de ser rectos para todas las personas. Si le incomoda que le quede alguna puntita, esas puntitas se podrían redondear, pero no debe cortar laterales si no es necesario. Muchas veces, perdón la redundancia, muchas veces por estética hacemos que las pedicuristas nos corten los laterales para que la uña se vea más delgada, pero no es necesidad. Lo que usted hace al cortar los laterales innecesariamente es acortar el espacio unguial. Entonces, cuando su uña tenga su crecimiento natural, esos rodetes, ese espacio
que tenía la uña para crecer va a verse disminuido, va a ser más corto. La uña tiene un ancho que crece. Cuando la uña empiece a crecer no va a encontrar su espacio, porque probablemente por el excesivo recorte se ha ido reduciendo el espacio. Entonces lo que va a hacer la uña es tomar la forma, ir haciéndose como una grapita, como lo hemos conversado ya. Ya no va a crecer así, sino como una grapita para ubicarse en el espacio que usted le está dejando. Entonces sí vamos a tener un problema de uñeros y vamos a tener que hacer una reconstrucción de toda esa área. Vamos a tener que hacer un tratamiento para recuperar la anatomía de esa uña, ¿no? Sí, se puede solucionar efectivamente, pero evitemos llegar a esos niveles. Cuando bien podemos evitarlo, no hay problema. Si ya la uña está así, entonces hay solución. Tenemos maneras de recuperar, inclusive maneras de evitar de que el uñero nos vuelva a salir. Tenemos métodos como encarrilados, fibra memoria, otros métodos que su podóloga lo evalúa y le indicará cuál es el que más le convenga a usted para hacer que su uña vuelva a tener su misma anatomía. Empezamos a educar la uña desde su nacimiento con el tratamiento para que vuelva a crecer como era antes, ¿no? Y si en caso ya la uña es de naturaleza o de nacimiento, tiene una deformación que siempre se está incrustando, estos tratamientos van muy bien para solucionar esto. Y si usted no sabe cómo cortarse las uñas, si ya se las cortó mal, asista a su podólogo. Es importante que los cortes sean adecuados. La cantidad de uña no es que me voy a cortar las uñas al ras chiquitititas, porque eso también influye para que usted tenga un uñero. Las uñas tienen una medida, sobre todo si usted es una persona diabética, las uñas también deben de tener su medida. No podemos cortar las uñas tan pequeñas porque podríamos lastimarnos con facilidad. Ni tampoco dejar las uñas tan largas, porque al tener las uñas tan largas, un golpe en esas uñas va a hacer que la uña se levante y haya un desprendimiento y hay que tener pues mucho cuidado con esta situación.